por esta intervención y por compartirnos esta visión estratégica sobre la cadena de suministro global de hidrógeno. Continuamos con una visión sobre los cambios geopolíticos y el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas en una conferencia que nos invita a ampliar la perspectiva y anticiparnos a esas dinámicas globales. Queremos invitar al escenario a Lucas Marsden, quien es Associate Director FTI. Además, nos trae la conferencia Cambios geopolíticos y el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Bienvenido. ¿Ya está prendido? ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, buenos días. De principios, Karen me pidió hacer esta charla en español, entonces me perdonan el Spanglish. La presentación también está un poco en Spanglish, entonces ahí estamos alineados. Hoy quería hacer algo un poco diferente, porque Bruce, que pensé que hablaría esta mañana, habla mucho de energía, entonces yo quería enfocarme más hoy en ASG. La primera parte voy a dar un poco de una historia de cómo la historia de ASG, a donde estamos hoy en día y cómo comenzó. Después hablar un poco sobre mundialmente cómo diferentes países se están posicionando. Y de últimas mirar un poco las dinámicas acá en Latinoamérica, dinámicas políticas y criminales. Entonces, antes de todo esto, la primera fecha que quiero dar es 1941, donde el geólogo estadounidense que se llama Edward de Goya participa en una misión exploratoria al Medio Oriente. En esos tiempos, Estados Unidos producía más de la mitad del petróleo mundialmente y consumía aún más. Sin embargo, Edward de Goya regresa a Estados Unidos y dice que el centro de gravedad en el mundo energético ha cambiado desde el Golfo de México, o el Golfo de América, si prefieren, hasta el Golfo Pérsico. Y hoy en día, con la transición energética, estamos viendo otro cambio en esta dinámica. Y si toman algo de esta charla es que ASG y sostenibilidad en su fondo es una manera, está intrínsecamente ligado con cómo países se están posicionando en la transición, que más que política esto es sobre poder. Entonces, para comenzar, durante el siglo XX hay muchas iniciativas para hacer que compañías sean más responsables, sean más sostenibles. En 71 sale el primero Sustainable Mutual Fund, un fondo que solo invierte en compañías responsables. Durante los 80 el Banco Mundial comienza a integrar sostenibilidad dentro de sus prioridades de desarrollo y durante los 90 las Naciones Unidas hacen lo mismo. En 95 hay el primer COP. Ya en noviembre vamos a tener COP 30 y Estados Unidos no va a estar presente. Voy a hablar más de eso después, pero le quiero plantear ahora que aunque estoy mostrando una línea, la historia de ASG, como muchas de las historias energéticas, se están viendo como un círculo también, como varios círculos. 2001 sale el escándalo de Enron, que muestra la importancia de tener transparencia corporativa. En 2004 supuestamente es la primera vez que se usa el término ASG en un reporte de las Naciones Unidas. Y en 2006, algo importante pasa. Nicholas Stern, que en esos tiempos era el jefe del Banco Mundial, publica un informe en que dice que va a salir más costoso si no hacemos nada contra el cambio climático de que si actuamos. Y eso es importante porque acá comienza la idea de que tiene sentido financiero implementar ciertas medidas de sostenibilidad. En 2009, el EPA, the Environmental Protection Agency de Estados Unidos, saca un informe en que dice, pues una sentencia en que dice que los gases de invernaderos son dañosos para la salud pública. Hoy en día esa sentencia está bajo reconsideración. Y esa sentencia ha sido el fundamento legal para muchos de los litigios, las regulaciones en el sector energético en Estados Unidos, mucho de regulaciones sobre como plantas de energía, vehículos y ese tipo de cosas. Ya se está reconsiderando y el EPA está en el más grande
momento, no sé cómo decirlo, como retroceso regulatorio en su historia. Bajo el nuevo jefe que se llama Lee Zeldin, se han despedido cientos de empleados y más de 31 normas ambientales sobre agua potable, energía limpia, cambio climático, están bajo reconsideración. Ahí puse SASB, TCFD, GRI, esos son como los marcos regulatorios de ASG más importantes. Mucho de mi día a día es asegurar que compañías están alineadas con esos estándares. Pero también ahí puse diciembre 2015, que se firma el Acuerdo de París, casi todos los países lo firman, y pues este año la primera cosa que hace Trump es saca a Estados Unidos de nuevo del Acuerdo de París. Ya entonces hay 4 países el próximo año que serán no participantes: Estados Unidos, Libia, Yemen y Irán. Pero lo que eso está haciendo es creando una ola y como un movimiento. En países como Indonesia y Argentina han dicho que quieren seguir ese hilo. En el sector privado, para usar una frase de Larry Fink, el CEO de BlackRock, que es un personaje importante en esta historia, él dice que el riesgo climático es riesgo de inversión. Y durante este tiempo, fondos de ASG comienza creciendo. En 2018 esto explota. Europa lidera esta tendencia con casi medio de esas inversiones. Y en 2020, con COVID, con toda esta incertidumbre de qué va a pasar con los mercados, 66% de los fondos de ASG superan el mercado tradicional. ASG está en su tope. Y después, para usar un poco de Spanglish, it all starts to go wrong. ASG se mete o se termina involucrado en las guerras culturales, ¿no? Gente lo critican por un lado para ser un sector que está muy enfocado en métricas sin un impacto real. Para otros es una manera de impulsar políticas liberales, progresivas, bajo una excusa de recursos corporativos. Y para entender realmente qué pasó acá, toca entender cómo esto comenzó. Entonces, en el sector privado, bajo los modelos financieros, comienzan viendo que ciertas medidas de ASG tienen sentido financiero. Entonces, se implementa algunas de estas medidas. Del otro lado, otras medidas se hacen porque aunque generan pérdidas, son parte de los valores normativos de una compañía, ¿no? Como plantear árboles o algo que no tiene un sentido financiero, pero es como parte de los valores. Y eso no se distingue claramente. El problema acá es que compañías tienen un deber legal de maximizar las rentas de sus accionistas. Entonces, si se puede demostrar que se hizo una medida que genera pérdidas, se puede demandar a la compañía. Y eso es lo que hemos visto. Nuestro viejo amigo BlackRock les llevaron a la corte American Airlines, Texas fue en contra de varias compañías. Y del otro lado, si estás haciendo una decisión que es financiera, pero dices, no, lo estoy haciendo porque amo la gente, amo el planeta, eso es greenwashing, que hemos visto muchos casos. IKEA, Volkswagen, Coca-Cola, Repsol, Nestlé, hay muchos casos y pues puse algunos de ellos ahí. Lo otro que pasa, y por eso también puse los ataques contra Irán el mes pasado, es que después de febrero 2022, cuando Rusia invade a Ucrania, la narrativa totalmente cambia. Seguridad energética, inflación energética, se vuelve una parte del discurso en una manera que nunca fue antes. Se vuelve como el enfoque. Y eso pasa en Europa y pues pasa globalmente, por ejemplo en Estados Unidos. También los hidrocarburos se vuelven altamente rentables, entonces instituciones financieras tienen aún más dificultades de explicar por qué no están invirtiendo ahí. Y durante este tiempo, inversiones en ASG caen un 50%. Este año se hizo una encuesta y 80% de las compañías grandes han cambiado sus estrategias ASG por todo este backlash que se está viendo. En términos de qué va a pasar a futuro, esto es mi opinión, perdón, debí decir esto al principio, esto es todo, mi opinión no es nuestra
no es la opinión oficial de FTI, entonces pues no nos demandan. Pero digamos, mi opinión personal es que ASG en su fondo no se puede quitar. Porque en su fondo esto no es un tema de izquierda o derecha, es sobre riesgos materiales. Por ejemplo, hace 3 semanas yo estuve en Perú haciendo una debida diligencia de ASG para una compañía agrícola. Si se acaba el agua en Ica, en los próximos 10 años, se acaba el negocio. Si hay una huelga social y bloquean la Panamérica, termina la continuidad del negocio. Si hay un escándalo de corrupción, mira Lavallato, Odebrecht, eso puede ser una calamidad financiera. En su fondo, es una manera de medir riesgos materiales. Entonces, de una manera con la gente como que, o las compañías que dicen, no me importa ASG, como pues, ¿te importa? Tomamos el ejemplo más básico de ese. ¿Te importa si muere un trabajador? Por supuesto, porque es un riesgo material. De una manera, lo que creo que va a pasar es con echar a ASG, parte del greenwashing va a parar y se va a integrar más holísticamente en el manejo de riesgos de una compañía. Porque pues China, Saudi Arabia, ExxonMobil están invirtiendo en ASG, no solo en energía renovable, en ASG. Y eso no es porque son woke. Entonces, la próxima, segunda parte de esta charla voy a hablar un poco sobre el posicionamiento de países. No voy a hablar de hidrógeno porque pues ustedes son los expertos en eso. Salvo decir que, a diferencia de hidrocarburos, hidrógeno se puede producir y convertir en muchos lugares, que quiere decir que no, digamos, la concentración de mercado que se ve en hidrocarburos y las altas rentas no se van a ver tanto en hidrocarburos. Lo que predicen es que muchos nuevos actores van a entrar al mercado. Y además, mientras, hablando de hidrógeno verde, mientras el costo de producción baja y el costo de transporte sigue alto, también se va a regionalizar más las cadenas de suministro. Hay varios análisis, pues Jeffrey habló de algunos de ellos, hay algunos análisis que dice que va a haber un desplazamiento hacia el este. Europa también quiere, digamos, proponer su independencia energética con hidrógeno, entonces ahí hay diferentes análisis que no me voy a tardar. Moving swiftly on, como decimos en Inglaterra. China, primer país. Ahí esa gráfica, acá se ve un poco del Spanglish, perdón, esa gráfica a la derecha explica un poco las estrategias actuales de Estados Unidos y China. Como ven, Estados Unidos es mucho más balanceado, es el más grande exportador de petróleo y de gas con fracking. China, de su lado, es el más grande importador de petróleo y es un importador neto de todos hidrocarburos. Entonces, su estrategia en ese espacio, por ejemplo, cuando sale Estados Unidos el Acuerdo de París, China dice, se reafirma su compromiso y tiene leyes, más que nada leyes sostenibles que son muy avanzadas. Y eso no es una estrategia woke, ¿no? Esto es una estrategia de seguridad energética. Y al momento ellos están dominando la transición energética desde los minerales críticos hasta los productos finales. Estamos hablando de minerales críticos acá, pues tienen lo puedo ver acá. Tienen la mayor reservas de tierras raras mundialmente. También dominan la refinación de minerales críticos y han mostrado que están dispuestos para usar eso políticamente, para usarlo como leverage. Por ejemplo, en 2010 quitaron las exportaciones a Japón, lo amenazaron a Estados Unidos en 2019, en 2023 y en 2024 restringió exportaciones de galio, de grafito y de germanio a Estados Unidos. En términos de los productos últimos, China también domina el mercado. Tienen 80% de la capacidad de producción de paneles solares. Hablando de hidrógeno, tienen 60% de la capacidad de electrolizadores. Y con vehículos eléctricos también tienen 60% de las ventas globales. Lo que han hecho con vehículos eléctricos es usar subsidios, usar inversión estatal para venderlos más barato que se puede en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, lo cual ha llevado a fábricas en Europa a la quiebra, tiene la capacidad de acabar con el mercado en Estados Unidos y no hay mucho que los Estados Unidos pueda hacer específicamente en esto para responder, porque China no es dependiente de Estados Unidos para sus exportaciones de
paneles solares o de vehículos eléctricos. La mayoría de ventas de vehículos eléctricos pasan dentro de China. Entonces, estoy dando un poco de la whistle stop tour del mundo. Entonces, si algo les interesa y quieren hablar en más detalle, pues después será acá toda la semana. Pero bueno, ya hablando del Oriente Medio. El Oriente Medio es interesante porque pues China yo creo se explica un poco más fácil. Son grandes importadores, por eso hicieron esa estrategia. Pero el Medio Oriente son grandes exportadores de hidrocarburos. A pesar de eso, fuera de China, más alto crecimiento de energías renovables se está viendo en el Medio Oeste. Hoy en día, Arabia Saudita está invirtiendo más en energía renovable y en hidrógeno verde que en hidrocarburos. Y pues digamos, sostenibilidad y ASG es una parte de esta estrategia. También ellos requieren que compañías listadas publican sus reportes de sostenibilidad. Egipto también sacó regulaciones similares en 2012 y 2021. Y por ejemplo, mirando los Emiratos Árabes Unidos, UAE, ellos en COP28 dijeron que financiarían proyectos sostenibles por todo el mundo. Sostenibilidad es como una parte de esta estrategia. Y pues bajo Visión 2030 de Arabia Saudita están integrando sostenibilidad en todos los sectores. Por ejemplo, esta ciudad futurista de Neom tiene el proyecto más grande de hidrógeno verde mundialmente. Quieren producir 4 millones de toneladas de hidrógeno verde anualmente. Y así se hace, es otra pregunta, pero pues la intención está ahí. Y la razón para esa intención es, pues les pregunto, ¿quién tiene los mejores los mejores modelos financieros de la rentabilidad de hidrocarburos a largo plazo? Los países que lo producen. Y lo que están viendo bajo sus modelos es que el carbón va a tener un precio, hidrocarburos se va a volver menos rentables y tienen una grande sobredependencia. Si quieren seguir relevantes a largo plazo, su estrategia les está llevando a ese fin. Entonces, siguiendo con Europa. Mi bella Europa que, como dije, las últimas 2 décadas ha liderado la transición energética. Tenemos casi la mitad de la matriz eléctrica de fuentes renovables, pero a pesar de eso, al momento lo que se está viviendo en Europa es lo que llaman regulatory fatigue, fatiga regulatoria. De un lado tenemos a China y políticas comerciales, tarifas de Trump que han hecho que Europa tiene que adaptar su estrategia para seguir competitivos en el mercado. Del otro lado también hay una ola de política anti-ASG que se está como adoptando desde los Estados Unidos y países como Alemania y Francia que están diciendo, mira, hay demasiada burocracia, hay demasiadas regulaciones, necesitamos hacer esto más fácil para compañías y pues más business friendly. Entonces, pues todo eso ha llevado a que la Unión Europea cambia muchas las regulaciones, está desregulando mucho. Por ejemplo, CSRD, CS3D al momento están en un proceso de regulación. Y más que nada, en Europa lo que se está viendo es una consolidación de proyectos, más que, digamos, nuevos proyectos entrando al mercado. Desde últimas, antes de llegar a Latinoamérica, Estados Unidos. Digamos, Jeffrey ya habló de esto. Esto es como quizás el mapa opuesto a lo que mostró Jeffrey, que es el movimiento anti-ASG, que entre 2021 y 2023, 18 estados han pasado leyes anti-ASG. Trump entra enero 20 y su primer día firma órdenes ejecutivos que declaran una emergencia energética, sacan a Estados Unidos del Acuerdo de París y congelan los fondos de the Inflation Reduction Act, IRA, que se hizo en 2022 bajo Biden. Imagino que muchos de ustedes fueron impactados por el IRA porque pues, fue la legislación más importante para energía renovable en las Américas. Eso se reemplazó con The Big Beautiful Bill, el 5 de julio, que pues cambia la estrategia energética totalmente de Estados Unidos. Por ejemplo, pues también como
mencionó Jeffrey, reduce los créditos fiscales de energía renovable, de hidrógeno verde, lo cual va a cambiarle el mercado. Por ejemplo, con todo el gas que está en Estados Unidos, es probable que hidrógeno azul vea un grande crecimiento. Y bueno, pues me toca seguir por tiempo, pero les quiero dejar acá la idea, porque he escuchado algunas veces que gente dice que como Trump despertó un día y decidió hacer esto. Sí hay mucha estrategia tras esto. Puedes estar en desacuerdo, puedes decir que es muy corto plazo, pero hay un juego estratégico acá atrás de las decisiones que está haciendo el Estados Unidos. Y espero que como la charla que he hecho les explica un poco esa estrategia y cómo lo están viendo. Y lo otro es que no es blanco y negro. Hay muchos estados, también como mencionó Jeffrey, hay muchos estados que están rascando con lo federal y pasando leyes de divulgación de ASG muy progresivas. California es la grande con esto, es como el trailblazer. Y pues todos los estados que esperarías lo están siguiendo, como Minnesota, Colorado, Connecticut, Nueva York. Y lo otro que quiero decir es que tampoco esto no es blanco y negro. Por ejemplo, Trump ha dicho que le gusta mucho la energía solar. Y fue precisamente en los estados republicanos del sur que vieron el mayor crecimiento de energía solar el año pasado. Entonces, pues, tampoco, digamos, sí, no es blanco y negro. Bueno, la tercera parte de esta charla, quiero hablar un poco de Latinoamérica. Al principio de este año, con todos estos cambios geopolíticos que están pasando, yo no sabía cuánto trabajo de ASG habría en Latinoamérica. Ya estaba medio preparado para que me echaran, pero pues en verdad, sí, pues ya tenía la tabla de surf, la playa, pero la verdad, este año ha sido muy, muy intenso y por ahora estamos viendo, obviamente hay excepciones regionales, pero estamos viendo que países están, no sé cómo decir esto en español, pero doubling down en su ASG. Por ejemplo, hace unas semanas, the Inter-American Court of Human Rights dijo que cambio climático es parte de las obligaciones de derechos humanos. Eso va a transformar el panorama de litigios y de políticas en todas las Américas. México en enero de este año sacó una modificación a su circular única de emisoras, lo cual dice que emisoras tienen que publicar reportes de ASG. Y eso también es un referente regional. En Colombia acá tenemos leyes que dicen que instituciones financieras tienen que mostrar su impacto climático. Eso pasó en Chile también el año pasado. Brasil este año quiere alinear con ISSB formalmente. Entonces, pues hay países que están impulsando mucho ASG y pues su matriz eléctrica también explica un poco la razón para esta estrategia. Imagino que Bruce va a hablar mucho de esto, entonces pues no me voy a meter acá, pues salvo decir que pues como sabemos Latinoamérica tiene 60% de la matriz eléctrica renovable, mucho más que el promedio, doble el promedio global, pero enfrenta muchos retos con accesibilidad, y obviamente eso es solo eléctrica, no hay muchas otras formas de energía. Pero lo que sí quiero enfocarme acá un poco es lo político, porque pues energía es un tema político, eso demuestra un poco por qué México ahí está bajo el promedio global, es una total excepción, porque AMLO tenía una visión muy de Tabasco, petrolero, y pues por ahora no se ha cambiado esa visión. Pensamos que quizás iba a haber un cambio para Sheinbaum, pero por ahora no lo ha hecho, no puede hacerlo. Tenemos países como Chile y Brasil que están invirtiendo mucho en energía renovable, pero tienen como un pro-market approach. Entonces, pues Brasil que también está invirtiendo mucho en hidrocarburos. Y eso es distinto a lo que estamos viendo en Colombia, ¿no? En que, y digamos, hablo de solo mi perspectiva personal y de la compañía en lo que hemos visto con nuestros clientes, es que la administración se ha mostrado anti-extractivista, que sí quiere una transición, pero que falta apoyo en algunos lados para el sector privado.
tenemos clientes que les han tocado salir del país o que están congelados. Y pues me alegró mucho la charla del viceministro, que todas las iniciativas que se están haciendo y que pues está trayendo el sector privado acá a la mesa, porque pues eso es, digamos, las dinámicas que estamos viendo. A este lado político también hay reacciones de diferentes actores. Y lo último, como la última parte, quiero hablar sobre dinámicas criminales que se están viendo. Muchos de los incendios que vimos el año pasado lo comenzaron humanos. Por ejemplo, en Brasil, la ministra de Cambio Climático dijo que es lo que se llama terrorismo climático. Y eso es gente comenzando incendios o parando que bomberos llegan a apagar los incendios por razones políticas, como una protesta contra las políticas de reforestación que estaba haciendo Lula, ¿no? Y pues esos son agricultores, mineros, ganaderos, muchos en el sector ilegal que están haciendo eso. Y hay otras maneras que, digamos, actores, pues eso es un problema regional también, ¿no? Como en Chile hay una ley que dice que puedes construir si hay un incendio. En Perú hay grandes problemas con agricultores quemando pastizales. Pero hay otras maneras que criminales se están aprovechando. Y acá quería hablar del primer caso de estudio y por eso puse esta foto acá que ya lo haré claro. Hace 2 años nos buscaron un inversionista estadounidense que había comprado un parque solar en Colombia y no entendía por qué no estaba operando a plena capacidad. Fuimos, hicimos la investigación. De primeras, los predios no eran adecuados para energía solar. Había mucha sombra, había mucha lluvia, pero la persona que lo había vendido era el sobrino del country manager, de un lado. Del otro lado, estaban robando todo el cobre. Y lo traseamos, eso iba hacia la costa, hasta acá a la costa, y hacia Colón, Panamá, y se mezclaba en el mercado normal. Y a esto es algo que en Colombia estamos muy familiarizados con estas dinámicas, ¿no? El mercado negro de cobre es enorme, somos un país que no producimos cobre, pero lo exportamos en grandes cantidades. Y, perdón, antes que están diciendo por qué estás diciendo somos, tengo familia colombiana, mi mamá es colombiana, Boyacá, entonces no se nota, pero cuando me emociono hasta se me sale el su merced, entonces por eso digo somos. Pero bueno, digamos, yo hice una charla sobre esto en COP16 a unos europeos y les dije como, mira, las dinámicas criminales con proyectos de reforestación y todos me miraban como, ¿qué? ¿Criminales aquí? ¿Qué? Están como, vamos, no sean pendejos, puede ser que están salvando el planeta, pero esto sigue siendo América Latina, ¿no? Y tienes que estar preparado. Otro ejemplo, en Bichá asesoramos a una compañía suiza que debe ser lo opuesto en seguridad a Colombia, que había invertido en una iniciativa de reforestación y sucede que era una ruta, pues era, como dicen acá en Colombia, pura candela, era una ruta de narcotráfico entre Brasil, Venezuela y Colombia. Habían ELN, Clan del Golfo, disidencias de FARC, había minería ilegal de oro, de coltán, pero también habían comunidades locales que estaban impulsando la protección de sus árboles nativos y que querían diversificar la economía fuera de la ganadería. Y los otros panelistas han hablado un poco de esto esta mañana, sobre que hay comunidades que quieren esto, gente que quiere este cambio, y hay muchas oportunidades, hay muchas compañías que están operando acá para bien o mal con mucho éxito. Y lo que toca es saber cómo, ¿no? Y esa compañía ya está ahí, está haciendo un cambio muy importante. El mercado de créditos de carbono es un lugar en que se ve mucho de estas dinámicas de fraude, como cualquier... y suma esto el crédito de biodiversidad que se anunció en COP16. Latinoamérica es con diferencia más grande receptor de fondos de sostenibilidad. Hay mucha plata entrando a la región y como cualquier mercado necesita transparencia y al momento no lo tiene. Entonces lo que hemos visto es mucho fraude, muchos temas de corrupción. El año pasado, esto salió en las noticias, que el International Rainforest Fund, muy grande fondo, estaba pagando
al Estado Mayor Central porque habían extorsionado a comunidades o presionado a comunidades locales en las Amazonas para aplicar para estos fondos y están tomando la plata. International Rainforest Fund no tenía ni idea. En Brasil, unos de estos casos salen cada semana, más que nada de como corrupción, de fraude, porque más de medio de las iniciativas de reforestación en la Amazonía brasilera está en tierras públicas. Entonces, muchas de esas son tierras que no tienen derechos para operar allí o que ya están protegidos. El equipo de Brasil, nuestro, trabajó un caso el año pasado en que unos madereros ilegales, illegal loggers, habían hecho una compañía falsa de reforestación que había traído mucho dinero y estaban creciendo los árboles simplemente para talarlos. Obviamente los inversionistas tampoco tenían idea. Entonces, bueno, pues ya se terminó la charla, pero me critican porque dicen que soy muy pesimista. Entonces, ojalá les di una idea acá de que hay muchos países y muchas compañías que se están posicionando estratégicamente para aprovechar esta incertidumbre que estamos viendo a nivel global y que si se sabe manejar ese oleaje de riesgos, pues lo que les mostraba acá más que nada es un panorama de riesgo, ¿no? Desde lo geopolítico hasta lo local, como lo macro a lo micro. Y si se sabe manejar todo ese espectro de riesgos, también hay muchas oportunidades. Gracias.